Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Loa AGM, un lugar para disfrutar del buen teatro. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cultura Rec. Esta tarde vamos a darnos un gusto. Vamos a proponerles escuchar la entrevista que le vamos a hacer en un ratito a uno de los grandes editores que dio nuestro país y Latinoamérica también. Estamos hablando de Alberto Díaz, que fue el editor, entre otros grandes escritores, de nada más ni nada menos que de nuestro Juan José Saer. Y hace muy poquito, hace algunos meses, se editó un libro escrito por él que se llama Un editor para Saer y que lo editó la Universidad Nacional del Litoral, y dicen los que saben que es un libro imprescindible para todo aquel que quiera meterse en el arte de editar, y también, por supuesto, para los que aman la literatura y los que les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con lo que fue la cocina de la obra de Juan José Saer, el gran escritor que dio nuestra ciudad y uno de los grandes escritores que dio nuestro país. Alberto, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco la llamada y... Alberto, bueno, quiero que me cuentes primero qué significa este libro para vos, que llega en este momento a pedido del convite que te hace la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, para mí es muy importante. Mira, yo me retiré de la edición en diciembre del año pasado. Uh-huh. Me jubilé hace un montón de tiempo, pero seguí trabajando. Es decir, no tenía ni pensado escribir este libro. Es decir, Ivana, es decir, la editora y directora de las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, encontró una vieja charla mía entre el 2009, creo que era, es decir, que di en Santa Fe, en un argentino, el seminario, una charla que di sobre el tema, la edición y mi relación con Saer. La desgrabó, le gustó y me llamó, me dijo si quería publicar esa charla. Dije, mira, eso es muy cortito, es decir, fue una charla larga, pero es decir, sí me encantaría, dice, y querrías escribir un libro. Mira, sí, es decir, pero dame tiempo, qué sé yo. Bueno, el hecho es que el libro salió hace unos 2 meses. Es decir, me puse a trabajar en el libro, tenía un montón de material. Es decir, y el libro, es decir, tiene 2 partes. Es decir, una dedicada a qué es ser editor, que esa es muy linda, porque hay montones de cosas sobre el trabajo de editor literario, ¿no? Uh-huh. Es decir, más técnico, es decir, para la gente del mundo editorial, y definir acá como, bueno, es interesante. Inclusive recuperé un trabajo de Diderot sobre la edición, es decir, sobre las ediciones piratas ya del siglo XVIII. Y la segunda parte es decir, mi relación con Saer. Es decir, cuento desde cómo empecé como lector, es decir, sin conocerlo. Es decir, y bueno, lo interesante es ahí que, bueno, está todo contado en una primera persona, y la experiencia la relación como editor. No analizo literariamente la obra, es magnífica. Yo, ya te digo, cuando lo conozco y lo empiezo a publicar a Saer, yo ya tenía publicado 11 libros en el momento que yo lo conozco. Es decir, y a partir de ahí ya quedé como editor fijo. Es decir, pero previamente, ya en el año 72, es Ricardo Piglia que me dice, mira, hay un escritor santafesino que publicó en la editorial que acaba de publicar su primer libro de cuentos, es decir,
que le publicó Responso. Lee la que te va a gustar, Alberto. Yo era amigo de Piglia porque estando en el siglo XXI le publiqué su segundo libro, Nombre Falso, y de ahí me quedó la relación, y por recomendación compré el libro, leí Responso, y a partir de ahí fui, a medida que iba ubicando libros, y los iba leyendo. Es decir, en el exilio seguí vinculado, seguí leyendo a Saer, y yo ya era editor, yo soy historiador, es decir, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Filosofía y Letras, y es decir, como editor, es decir, cuando lo empecé a leer, soñé, digo, ¿cómo me gustaría ser editor de este señor, al que desconocía porque él en el 68 se va a vivir a Francia? Claro. Yo en esa época no era editor, no era nada, era un joven, demasiado joven. Es decir, lo conozco circunstancialmente en Buenos Aires, ya cuando vuelvo de mi exilio, es decir, y cuando lo conozco en persona, ya te digo, había leído 9 de sus 11 libros. Impresionante. Es decir, y era fanático, y ya estaba vinculado al grupo de Beatriz Arlo, es decir, de María Teresa Gramuglio, todo el grupo, es decir, primero santafesino, después el núcleo rosarino, que era el grupo, la revista Punto de Vista, los libros, Centro Editor, era un pequeño núcleo fanático, es decir, y admiradores de la obra de Saer, pero no trascendía a ese núcleo muy cerrado. Yo los conocía a todos, es decir, hasta que un día lo conozco casualmente, es decir, a Saer. Yo trabajaba en ese momento en la editorial Alianza, acá en Buenos Aires, es decir, y iba a ver unos amigos en la editorial Gandhi, a la librería Gandhi, y sale una noche de invierno muy fría, sale Saer, que yo lo conocía por fotografía. Me le acerco, salía de la librería en medio de la calle, de una vereda, acá en Buenos Aires, en Charcas y Riobamba, la primera sede de la librería, y me presento, le digo, mire, yo soy Alberto Díaz, un editor, y ahí me hace un chiste, es decir, se lleva la mano al pecho, Hani. En esa época todavía se usaba la cartera o la billetera, y se llevaban los hombros, los llevábamos en el saco adentro, como que no lo asaltara, ¿no? Es decir, porque él tenía una opinión de los editores como que éramos ladrones. Yo le digo, quédese tranquilo, Saer, ya no robamos de esa manera, ahora robamos, es decir, más científicamente, le hacemos firmar un contrato a los autores y ahí le robamos, es decir, directamente, algo así. Bueno, se ríe, bueno, trago corta, quedamos para vernos al día siguiente, y al día siguiente yo le contrato Glosa, es decir, que era una novedad, todavía no estaba escrita, es decir, y El Limonero Real, que sí ya había aparecido, es decir, en Barcelona. Es decir, lo interesante, porque a mí me identifican, yo llevo 52 años en el mundo editorial y he publicado fácil más de 4.000 títulos o más, de todo tipo. Es decir, inicialmente yo era editor más de ciencias sociales, más de no ficción dura universitaria, y bueno, quedamos, desde el primer día se fue estableciendo una relación de amistad. Juani era muy de amigo, es decir, un autor, es decir, muy peculiar, es decir, de una calidad para mí, es decir, el mejor escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Es decir, y un orgullo para Santa Fe, y que Santa Fe recién lo empezó a descubrir y como provincia, es decir, hace unos pocos años. Luego se lanzó a reconocerlo como estandarte. Es decir, el libro Salto, digo, tiene un anexo de todo el número de ediciones, es decir, la importancia de las traducciones, porque todos creen que es un autor muy secreto,
Es decir, pero en el mundo, es decir, está muy traducido. En Francia está traducida prácticamente por grandes editoriales casi toda la obra, le deben faltar un par de libros sin traducir. Es decir, te puedo decir, las últimas traducciones que detecté que aparecen ahí es en China. Es decir, traducido al chino mandarín 6 libros. ¡Qué bárbaro! Dos contratos de 3 libros cada uno. Es decir, bueno, te digo, desde China, que es un mercado muy grande, hasta pequeños países como Lituania, Estonia, que lo traducen. Es decir, te sorprende ver la lista de traducciones. A nosotros siempre nos sorprende a los santafesinos que cada vez que viene un extranjero que es lector de Saer, nos pide por favor los recorridos, ir a los lugares que se pueden identificar en alguna de las novelas, y eso habla de lo que genera, ¿no? Sí. Es decir, bueno, y la buena noticia, está bien, tenemos problemas económicos y el libro y la cultura quedan a un costadito, es decir, hay prioridades más interesantes y algunas veces ceguera de los gobernantes, pero es decir, se adquirió, él nació en Serodino, es decir, se compró la casa, el almacén de ramos generales del padre, que es un sirio libanés, es decir, y va a ser el Museo Saer, ya se compró, es decir, lo compró el gobernador anterior, sí, y bueno, pero ya está comprada la casa, es decir, y en Santa Fe, es decir, en las jornadas Saer que se hicieron hace 3 años o 4, ya no recuerdo, se hizo una recopilación de material. Hay mucho material ahora en Santa Fe para su estudio. Sin duda, sí. Es el autor estandarte. Yo ahí he cumplido también una función que me excedía como editor. Como editor vos publicás y tratás de vender el libro. Es decir, esa relación tan estrecha con Juani, es decir, que él, una vez que escribía el libro, se desentendía y dejaba todo en manos del editor. Es decir, a mí jamás me reclamó nunca, mira, esta tapa no me gusta, porque en la contratapa decís tal cosa, o encontré una errata en el libro. No, una vez que lo entregaba, se lo sacaba de encima y ya no te volvía. Era el autor más fácil menos molesto, ¿viste? Los autores de pronto van a una librería, no está su libro, le echan la culpa a la editorial, llaman, reclaman. Nunca preguntó si su libro estaba en tal librería, no estaba. Claro. Es decir, era muy... él tenía una frase que parece de perogrullo. Yo soy escritor cuando escribo. Cuando no estoy escribiendo, es decir, no soy escritor. Bueno, el hecho es que conmigo, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, es decir, todo el grupo, hay muchísimos en la Argentina y en el mundo, pero acá hay muchísimos, gente de letras, de Buenos Aires, de Santa Fe, de distintas provincias, de Córdoba, que trabajan la obra de Saer, que tiene una bibliografía. Es decir, yo creo que después de Borges es el que tiene más estudios sobre su obra. Sin duda, sí. Es decir, y termina cuando yo le publico glosa, es decir, y el limonero, que ya estaba publicado, es decir, termina era un editor, era un autor errabundo. Tenía, es decir, ya te dije... Sí, libros desperdigados por distintas editoriales. Claro, vos fíjate, los 11 libros estos iniciales, es decir, estaban publicados en 6 ciudades distintas y en 10 editoriales distintas. La ciudad de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Caracas, México, Barcelona, por ejemplo, en castellano. En 10 editoriales, 11 libros.
Es decir, a partir de que contrato estos 2 libros, ya fui yo, cambié de editorial, pasé a Seis Barral, es decir, y ahí terminé, completé, le publiqué toda la obra. Sí, inclusive, ahí quedó todo el catálogo en una misma editorial. Claro, eso, solamente eso, es decir, hace que rompa el círculo estrecho al que estaba limitada su lectura, porque realmente eran editoriales muy chiquitas, es decir, se desaparecieron la mayoría, en fin. Claro, sí, corría el riesgo de que esas obras luego no se puedan encontrar. No se puedan encontrar. Y cuando un autor concentra parte de su obra o toda su obra en un solo punto y ese editorial le da un poco de atención, en este caso, es decir, mi influencia es que lo negociaba muy bien dentro del grupo Planeta donde trabajaba. Yo dirigía Seis Barral, que es una editorial que a él le gustaba mucho, es decir, una gran editorial literaria, es decir, y bueno, ahí le terminé publicando en distintos años, es decir, sus 23 libros, y ya fallecido, su última novela, La Grande, él ya no la vio, es decir, fue su último libro de ficción que escribe, que le publico. En esas yo participé mucho, lo fui acompañando mucho en su enfermedad. Ahí tuviste un gran desafío, Alberto, porque ese libro, bueno, claro, no estaba terminado y había toda una gran decisión que tomar sobre esa obra. Sí, y lo pude hacer porque, bueno, conté también con el apoyo de la familia, de Lorenz, de la viuda de Juani, de su hija Clara, que son los herederos, es decir, y bueno, trabajé mucho, y él es el único libro en el que lo fue escribiendo en los sanatorios, es decir, después de las sesiones de quimio, es decir, y bueno, era en su plan, independientemente de que se enfermó y falleció, iba a ser su último libro del ciclo que llamaba un poco del elenco estable, es decir, de todos los autores, es decir, de todos los personajes, es decir, yo acá en el libro, es decir, hablo mucho sobre eso, es decir, y sobre el concepto de amistad en Saer. Es decir, pero bueno, es un autor, es decir, se lo considera complejo. Yo creo que o de difícil lectura. Yo creo que no es difícil, es exigente con el lector. Ni hablar. Ahora, de una vez que vos entras en el mundo Saer literario, no salís más. Crea adicción. Si alguien compra un libro de Saer, no le gustó, chao, no vuelve a tocar más a Saer. Ahora, si ese le gustó, pasa al siguiente, termina leyendo los 23 libros. Y bueno, el librito es decir, me dio muchas satisfacciones en lo personal, porque, es decir, si no me lo hubiesen pedido de la Universidad Nacional del Litoral, yo no lo hubiese escrito ni lo hubiese publicado. No, fue un gran acierto de Ivana de Atosti, de la editora de la Universidad Nacional del Litoral. De Paulo Ricci, de todo el grupo más joven, no del viejo grupo de los amigos contemporáneos de Saico, muchos fallecieron, pero todavía hay algunos vivos, es decir, pero bueno, es la segunda generación, es decir, de Martín Prieto, digo, gente de Santa Fe que estoy nombrando, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí jóvenes, pero ya son señores cuarentones. Queríamos, por supuesto, agradecerte esta charla y agradecerte este libro que es muy importante para todos los que amamos su literatura y los que nos interesa saber cómo era el trabajo de este gran escritor con su editor, trabajo tan importante que dio frutos impresionantes para esta obra. Te agradezco mucho, es decir, y no es que quiera vender el libro, es decir, inclusive el libro, si entran en la página de la Universidad Nacional del Litoral,
lo cliquean y pueden imprimir gratuitamente el libro, que no es muy grande. Uh-huh. Es decir, no hace falta ni que lo compren. Es decir, pero creo que fue una experiencia, yo tuve una relación de más de 20 años, casi diaria con él, y hay cosas que son interesantes, que solamente yo las conocía, que las volqué acá en el libro, y se lee muy bien, porque no... hay anécdotas, hay historia, hay posiciones políticas, y bueno, es decir, le publiqué toda la obra y leí toda la obra. No solo soy fanático, sino que es decir, tengo experiencia de gente de distintos sectores sociales que se enganchan con SAER. Yo sigo trabajando para SAER, ahora estoy retirado. Sí, digo todos los días alguien que me consulta por algo. Lo sabemos. Es decir, de Bursaco, por ahí chicos que trabajan de oficinistas y que tienen un grupo de 6 o 7 que siguen trabajando la obra de SAER, leyéndola en conjunto durante años. Es decir, así que bueno, te agradezco mucho, es decir, que ayudes a la difusión del libro, no por mí, sino porque, bueno, acá hay aspectos humanos y características de escritura de SAER que son importantes conocer. Sin duda, Alberto, la verdad que es un libro imprescindible, así que por supuesto que por eso lo estamos difundiendo, y bueno, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme. Estuvimos hablando con Alberto Díaz, el editor de SAER y autor de Un editor para SAER. Abrazo, Alberto. Gracias, Luciano. Un abrazo a tu voz y a tu audiencia. Gracias por la charla. Chao.